Después de 3 años de caminar con Jesús, presenciar milagros, escuchar sus enseñanzas e incluso verlo sufrir y resucitar, los discípulos estuvieron presentes en la ascensión de Jesús al cielo. Estos hombres, que antes eran pescadores, recaudadores de impuestos y personas comunes, se convirtieron en los pilares de la iglesia primitiva. Pero su camino no fue fácil. Enfrentaron persecución, rechazo e incluso la muerte. Todo porque se negaron a dejar de hablar en el nombre de Jesús. En este video, exploraremos las historias no contadas de los discípulos. ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Y cómo terminaron sus vidas? Algunas de estas historias se encuentran en la Biblia, como la muerte de Santiago en Hechos, pero la mayoría se basan en registros históricos y escritores de la iglesia primitiva, transmitidos a través de generaciones de tradición cristiana. Este es el legado de aquellos que caminaron con Cristo y luego caminaron por el mundo por Él. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús y líder valiente de la iglesia primitiva, fue crucificado cabeza abajo en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Según relatos históricos, pidió ser crucificado de esa forma porque se sentía indigno de morir como Jesús. Pero antes de su muerte, Pedro predicó con poder en Jerusalén, Antioquía y luego en Roma. En Hechos lo vemos sanar a un hombre cojo en la puerta del templo, resucitar a Tabita o Dorcas y predicar valientemente a miles en el día de Pentecostés. También escribió 2 cartas, Primera y Segunda de Pedro, alentando a los cristianos a mantenerse firmes en medio del sufrimiento. Sus últimos años los pasó difundiendo el Evangelio en Roma, donde la persecución contra los cristianos se intensificaba. Su arresto y ejecución fueron parte de una ola más grande de violencia contra los creyentes. Aunque su martirio no está registrado en la Biblia, está bien documentado por escritores de la iglesia primitiva como Orígenes y Eusebio. Andrés, el hermano de Pedro y uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Es conocido por predicar el Evangelio con valentía en regiones como Citria, Asia Menor y Grecia. La tradición dice que Andrés llevó a muchos a Cristo, incluso en lugares hostiles al mensaje. Realizó milagros, sanó a los enfermos y defendió valientemente la fe ante comunes y líderes. Cuando finalmente fue arrestado en Patras por convertir a muchos al cristianismo, fue sentenciado a muerte por crucifixión. Sin embargo, en lugar de ser clavado en una cruz tradicional, fue atado a una cruz en forma de X, donde colgó durante 2 días, predicando aún a las multitudes que se reunían. Su fe inquebrantable, incluso en el dolor, inspiró a muchos a creer en Jesús. Aunque no se menciona en la Biblia, el martirio de Andrés está registrado en tradiciones y escritos cristianos antiguos. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue decapitado en Jerusalén por el rey Herodes Agripa, siendo el primero de los 12 discípulos en ser martirizado. Este evento está claramente registrado en la Biblia en Hechos 12, 1-2, que dice que Herodes mandó matar a Santiago con la espada. Santiago fue uno de los seguidores más cercanos a Jesús, parte de su círculo íntimo, y fue testigo de momentos poderosos como la transfiguración. Después de la ascensión de Jesús al cielo, Santiago se convirtió en un predicador valiente en Jerusalén. Su creciente influencia entre los primeros cristianos alarmó a los líderes judíos, lo que llevó a su arresto. Aunque la Biblia da solo una breve cuenta de su muerte, marca el comienzo de la gran persecución contra los apóstoles. A diferencia de la mayoría de los discípulos, la muerte de Santiago está confirmada en las Escrituras, siendo uno de los relatos más históricos sobre el martirio apostólico. A diferencia de su hermano Santiago, que fue decapitado, Juan no fue martirizado, aunque muchos lo suponen así. De hecho, se cree que Juan fue el único de los 12 discípulos que murió de forma natural. Fue uno de los compañeros más cercanos a Jesús, el discípulo amado presente en la crucifixión, encargado de cuidar a María y una voz poderosa en la iglesia primitiva. Juan predicó principalmente en Éfeso y Asia Menor. Según escritores cristianos antiguos, fue arrestado y arrojado a un caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma.
pero milagrosamente sobrevivió sin daño alguno. Luego fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones que se convirtieron en el libro de Apocalipsis. Tras su liberación, regresó a Éfeso y dirigió la iglesia hasta su muerte pacífica en la vejez. Aunque su supervivencia a la persecución no se detalla en la Biblia, su exilio a Patmos está confirmado en Apocalipsis 1:9, y el resto está apoyado por historiadores de la iglesia primitiva como Tertuliano e Ireneo. Felipe, uno de los primeros seguidores de Jesús, y quien llevó a Natanael a Cristo, fue crucificado en Hierápolis, una ciudad en Frigia, la actual Turquía. Después de la ascensión de Jesús, Felipe viajó y predicó el Evangelio en regiones como Siria, Grecia y Asia Menor. Realizó milagros, sanó a los enfermos y proclamó valientemente a Cristo en ciudades paganas. En Hierápolis desafió la adoración a ídolos y supuestamente convirtió a la esposa del procónsul al cristianismo. Esto enfureció a las autoridades, lo que llevó a su arresto y crucifixión. Según registros de la iglesia primitiva, Felipe fue crucificado cabeza abajo y continuó predicando incluso desde la cruz. Su coraje y fe llevaron a muchos a creer incluso frente a la muerte. Aunque no está registrado en la Biblia, estos eventos se conservan en escritos y tradiciones cristianas antiguas, particularmente en los relatos de historiadores eclesiásticos. Bartolomé, también conocido como Natanael, el discípulo a quien Felipe dijo, ven y ve, sufrió una muerte horrible. Fue desollado vivo y luego decapitado en Armenia por predicar el Evangelio. Después de la ascensión de Jesús, Bartolomé se cree que viajó ampliamente, difundiendo el mensaje de Cristo en lugares como India, Persia, Arabia y finalmente Armenia. Predicó valientemente a naciones idólatras y supuestamente realizó milagros que llevaron a comunidades enteras a convertirse en Jesús. Su éxito enfureció a líderes religiosos y gobernantes locales, especialmente en Armenia, donde fue arrestado. Allí fue torturado brutalmente, desollado vivo con cuchillos y luego decapitado por negarse a negar a Cristo. Esta muerte horrible se convirtió en uno de los martirios más conocidos entre los apóstoles. Aunque no está registrado en la Biblia, está documentado en varios relatos de la iglesia primitiva y tradiciones cristianas, incluyendo escritos atribuidos a San Doroteo y otras fuentes antiguas. Mateo fue apuñalado con una espada o alabarda mientras celebraba un servicio de iglesia. Fue asesinado por negarse a dejar de predicar sobre Jesús. También conocido como Leví, el recaudador de impuestos, Mateo dejó su carrera para seguir a Cristo y más tarde se convirtió en el autor del Evangelio según Mateo. Después de la ascensión de Jesús, dedicó su vida a difundir el Evangelio, y las tradiciones dicen que predicó en regiones como Etiopía, Persia, Macedonia y Siria. Según relatos históricos, llevó a muchos a Cristo, incluyendo miembros de la familia de un rey. Su creciente influencia enfureció a líderes locales y autoridades religiosas. Aunque el lugar exacto de su martirio es incierto, la mayoría de las tradiciones lo sitúan en Etiopía o Persia. Su muerte no se menciona en la Biblia, pero escritores cristianos antiguos, como Clemente de Alejandría, y otras fuentes han preservado estos relatos. Tadeo, Judas o Lebeo fue muerto con flechas en Persia por su compromiso inquebrantable de difundir el Evangelio de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Tadeo llevó el mensaje de Cristo a regiones como Siria, Mesopotamia y Persia, la actual Irán, donde convirtió con éxito a muchos, incluyendo a funcionarios de alto rango e incluso a la esposa del rey. Su predicación enfureció a las autoridades locales, lo que llevó a su arresto. Tadeo fue martirizado siendo disparado con flechas tras negarse a negar su fe en Cristo. Este evento, aunque no está registrado en la Biblia, está respaldado por escritores cristianos antiguos como Eusebio y otros historiadores de la Iglesia que atestiguan su martirio valiente en nombre de Jesús. Tomás fue apuñalado con una lanza en India por su fe inquebrantable en Jesucristo. Después de la ascensión de Jesús,
Tomás viajó muy lejos, difundiendo el Evangelio, llegando finalmente a la parte sur de India, específicamente Malabar, la actual Kerala. Su predicación llevó a muchas conversiones, pero también provocó oposición de las autoridades religiosas locales. Según escritos de la iglesia primitiva, Tomás fue atacado por soldados y apuñalado mientras oraba. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos de su muerte, el relato de su martirio está bien preservado por historiadores antiguos como Eusebio. Santiago, hijo de Alfeo, fue apedreado hasta la muerte por su papel en la difusión del Evangelio. Después de la ascensión de Jesús, Santiago predicó en varias regiones, probablemente en Jerusalén y Judea. A veces se le llama Santiago el Menor para distinguirlo de Santiago hijo de Zebedeo. Aunque no hay mucha información sobre su ministerio en la Biblia, escritos antiguos, incluyendo los de Egipo, sugieren que Santiago fue apedreado por los judíos en Jerusalén debido a su fe inquebrantable. Fue finalmente asesinado con un golpe en la cabeza, con una piedra o un garrote, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana. Su muerte es mencionada por historiadores antiguos, aunque los detalles sobre su vida y ministerio son escasos. Simón el Celote fue cortado por la mitad con una sierra en Persia, probablemente en una ciudad llamada Suanir, por su valiente proclamación del Evangelio. Después de la ascensión de Jesús, Simón viajó a varias regiones, incluyendo Egipto, Libia y Persia. Su predicación ferviente y sus milagros enfurecieron a las autoridades paganas y religiosas, quienes lo arrestaron y lo torturaron. Según la tradición, fue cerrado en dos como castigo por predicar el Evangelio. Aunque la Biblia no menciona esta muerte, esta tradición se encuentra en escritos de la iglesia primitiva y relatos de santos que narran la valentía y martirio de Simón por su fe en Cristo. Judas Iscariote, tristemente conocido por traicionar a Jesús, no tuvo un final glorioso como los demás discípulos. Se dice que después de su traición, sintió un profundo arrepentimiento y se suicidó ahorcándose. En la Biblia, en Mateo 27, 3, 5, se relata cómo Judas devolvió las 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición, pero es importante recordar que incluso en su traición, la historia de Judas es parte del plan redentor que Jesús cumplió para salvar a la humanidad. A diferencia de los otros discípulos, Judas no fue un mártir por la fe, sino una figura trágica en la historia de la salvación.